con sus hermanos los gentiles amenamente en la libertad que trae el Evangelio. Y cuando vio que esos grupos, o ese grupo que venía de Jerusalén, venía al mismo lugar, Pedro se avergonzó. Pedro tuvo miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Y el texto bíblico dice, se retraía. ¿Sí? La palabra retraía es que se apartaba, se separaba. ¿Sí? Se separaba, se retraía. También tiene que ver con volver hacia atrás, hacia sus tradiciones. Tiene que ver con eso. Se separaba de los gentiles y se iba al bando ¿de dónde? Con esa actitud que parece algo superfluo, ¿sí? Algo así que no tiene tanto significado. Con esa actitud Pedro estaba enseñando a los gentiles: ustedes no son completamente cristianos. Gentiles, a ustedes todavía les falta. Para que ustedes sean 100% cristianos gentiles, ustedes tienen que ser como ellos. Ustedes tienen que guardar la ley también. Ustedes tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que guardar alimentarse como los judíos, circuncidarse y vivir bajo todo eso. Y dice también que otros judíos cristianos imitaron la hipocresía de Jesús. Eso vamos a ver ahí. Hermanos, ese es el gran problema. Tienen que comer la dieta de los gentiles, de los judíos. Todo eso. Eso es el legalismo. Si Jesús no es suficiente, hay que guardar también la ley. Ese era el problema de Galacia y el pecado de Pedro. ¿Por qué obligas, le dice Pedro, a los gentiles a vivir como anacazo? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Y entiendas esa palabra, vivir como judío, es vivir bajo la ley, es vivir bajo las tradiciones, es vivir bajo los días, es vivir bajo la misma dieta o misma alimentación. Ese era el objetivo. Aunque Pedro no creía en eso, recuerden que Pedro recibió la revelación que a nadie diga inmundo y que no, Dios, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, la actitud, él estaba llevando al pensamiento que había que ser judío para estar completo. Si no, no se estaba completo. Como Pedro era un apóstol de experiencia, recuerden que a su sola sombra la gente resucitaba, los muertos eran sanados, hablaba en lenguas, era poderoso, un ministro poderoso, elocuente. Entonces, como era un líder grande, él arrastró a muchos más. Vamos más abajo, lo que la hermana dice. Gálatas 2, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, lo que es capaz de hacer un ministro con experiencia, con autoridad. Muchos ministros pueden mandar a las personas al mismo infierno, porque en un momento de su vida pueden cometer errores. Los ministros son falibles. ¿Sabes quién más siguió a Pedro? Bernabé, el compañero de Pablo, el que había estado en Jerusalén, el que estuvo en el concilio de Jerusalén debatiendo, combatiendo la herejía, el error de los hermanos judaizantes, el que había fundado iglesias junto con Pablo. Ahora abandona a Pablo. Los demás judíos, también cristianos, que creían en el mismo mensaje, también fueron arrastrados tras ese error. Pablo se quedó solo. Qué duro habrá sido para él, ¿no? ¿Sabe qué es duro quedarse solo? Se quedó solo. Pero aquí hay otra lección que hay que aprender. Aunque nos quedemos solos,
La verdad es más indispensable que mi título. La verdad es más indispensable que mis amigos. Para Pablo la verdad era más indispensable. La verdad del Evangelio. Hermana, la verdad del Evangelio es más indispensable. Entonces, esto es más o menos lo que sucedía. Miren más abajo. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Ahí se repite nuevamente el verbo anacazo. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pedro estaba cometiendo el mismo pecado, anacazo. Pero que Pablo se quedó solo. Pablo sabía que la verdad del Evangelio tiene que triunfar. Y Pablo lo enfrenta de esta manera. Miren lo que le dice, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué cosa defiende Pablo? La verdad del Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, él no tuvo pelos en la lengua. Él lo enfrentó. Fue público. Esta verdad que tiene que ser establecida es la verdad del Evangelio. Cuando la verdad del Evangelio está en peligro, nosotros también no tenemos que tener pelos en la lengua para decir lo que es el error. La verdad del Evangelio se tiene que defender. Pero a veces nosotros somos como Pedro, que por agradar a los hombres, ¿qué hacemos? Porque no debemos hacer. Rebajamos el Evangelio por agradar a los hombres. Ahí vienen las falencias de lo que debe predicar a los hombres. ¿Por qué Pedro hizo eso? No fue por miedo a la muerte. Pedro no tenía miedo a la muerte. Pedro, exactamente, al qué dirán acerca de mí. No era el problema de que él tenía miedo a la muerte, al castigo. No, ya había pasado por eso. El problema era su persona. ¿Qué dirán acerca de mí? Es decir, él al congeniar con el otro grupo, él está agradando a los hombres, pero sacrificando la verdad. ¿Sí me entiende? Nosotros no tenemos que sacrificar la verdad por agradar a quienes. La verdad es la verdad. Y nosotros no tenemos ni un pelo que quitarle la verdad. La verdad del Evangelio tiene que ser defendida, enseñada, tal como es revelada en la palabra de Dios. Hermana Sonia. Digamos, pastor, que Pedro practicaba la hipocresía más. Eso es lo que valoraba en su carácter. Sí, la palabra hipocresía viene de la palabra payaso. ¿Sí? ¿Ha visto los payasos? Hacen sonreír a la gente y todo eso, pero por dentro tienen el corazón hecho pedazos. Pedro se comportaba como un títere, como un payaso, pero estaba sacrificando con eso la verdad. Pablo defiende la verdad del Evangelio contra Pedro, pero también cuando fue a Jerusalén se vuelve a repetir esa misma palabra. Fui a defender la verdad. Yo fui por una visión, pero para defender la verdad. Hermanos, mucha pena hoy día. Las iglesias están el ecumenismo. ¿Sabes por qué sucede el ecumenismo? El ecumenismo sucede porque ellos más están interesados en el bienestar, en la paz mundial, en la ayuda social al prójimo. Pero se están haciendo ecumenistas. Pero la iglesia protestante lamentablemente hoy día ha sacrificado la verdad del Evangelio. ¿Se me entiende? Ha sacrificado la verdad del Evangelio. La verdad, cuando hablo de la verdad del Evangelio, hablo de la rectitud de Cristo. Cuando hablo de la verdad del Evangelio, hablo de la obra de Cristo, hecha una vez y para siempre. Cuando hablo de la verdad del Evangelio, estoy hablando que solo la obra de Jesús salva. Que tú no necesitas religiosidad de ninguna otra cosa para salvarte, que es suficiente la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Eso es la verdad. Y esa verdad la recibe solo por fe. El que cree en esa obra que Jesús hizo,
es salvo. Esa es la verdad del Evangelio. No necesitas añadirle. Así venga un ángel del cielo y te diga, mire, deben cambiar de dieta. El Señor le ha dicho que ustedes deben de cambiar de dieta. Que el Señor dice que hay un día que brilla más que los otros días. Hermano, a un ángel te diga eso, tú no le creas, porque eso era el problema de Galacia. Creían añadirle algo más al Evangelio. Y Pablo defiende que el Evangelio es lo único que salva. Y más abajo dicen, hermano, miren lo que dice más abajo. El siguiente verso, el 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso se lo está diciendo al mismo Pedro. Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, es decir, no hacemos lo mismo que estas etnias. Pero tú y yo sabemos que el hombre es justificado por la fe. Tú mismo lo sabes, Pedro. Y sabemos que nadie es justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. En esa fe, estos hermanos gentiles que tú estás menospreciando han sido aceptos y están completos. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo a Pedro. En Jesús están completos, no necesitan de las obras de la ley. Por favor, Gálatas no se ha entendido hasta ahora. Yo no sé, hay gente que estudia Gálatas en otras iglesias y no lo entienden. La enseñanza de Gálatas es que solo la fe en Jesucristo es suficiente para que te vayas al cielo, que no necesitas de nada más. Pero preguntan los judaizantes, o sea, ¿quiere decir que yo me voy a ir a pecar? ¿Me voy a ir a la discoteca? ¿Eso quiere decir que me voy a ir a fumar? Yo no te estoy enseñando eso. Porque cuando la persona está en Cristo, Cristo también envía el Espíritu a tu corazón para que te sujetes a Jesús. Sí, pero los judaizantes no les cabe eso en la cabeza porque le quieren predicar, le predican primero de Jesús y luego le atan con la ley a la persona y lo hacen esclava y la persona se olvida de Jesús y se preocupa por agradar a las obras de la ley. Gálatas no enseña eso. Gálatas enseña que es suficiente la cruz de Cristo. Finalmente, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué habían destruido ellos? La salvación por méritos. Eso habían destruido. Y Pablo dice a Pedro, si los vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sabes cuál es el mayor pecado de la gente? Es no creer a Cristo. De pecado porque no cree en mí. Si tú dejas a Cristo y construyes un conjunto de méritos para tu salvación, entonces tú eres transgresor. Y Pablo, para darle la contra a Pedro, le dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, Pedro, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Me gustan las palabras de Pedro. Con Cristo estoy juntamente, Pablo, con Cristo estoy juntamente. Los judaizantes dirían a lo siguiente: con la ley estoy juntamente, ya no vivo yo, sino la ley vive en mí. Pero Pablo no dice así. Pablo dice: yo estoy crucificado con Cristo, comencé en Él y terminaré en Él. Ese es el verdadero cristianismo: comenzar por la cruz de Cristo y morir en la cruz de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes entienden esto, pero debemos llegar a esto, a estar crucificados con Cristo, a entender que la cruz de Cristo es toda real, toda suficiente, eficiente para nuestra. No hay salvación más allá de la cruz. La cruz no necesita que le añades algo, un mérito, un 1%. La cruz no necesita eso. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, significa que la obra de salvación había sido total, completa. Y en esa cruz yo soy salvo.
Pedro no desechó la gracia. Pero si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, defendamos el Evangelio. Debemos ser un movimiento pro Evangelio. Sabes, es bastante fácil desviarse del Evangelio. Muy fácil desviarse del Evangelio. Si Pedro se desvió, ¿qué será de nosotros? Hay gente que dice, no, ya pastor, usted predica solo del Evangelio. Háblenos de otras cosas. Hay algunos así que yo he escuchado, son atenienses, tienen comezón de oír, pero otras cosas. La más dulce noticia que tú puedes escuchar de labios humanos es la cruz del Calvario. Porque en esa cruz el Señor te redimió, en esa cruz el Señor te salvó, te justificó y te dio vida. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos. Yo me moriré cantando de la cruz de Cristo, no tengo otra historia. Y ojalá que ese texto de Pablo, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, sino vive Él, sea nuestro deseo. Pablo, aunque se quedó solo en ese momento, sin embargo defendió el Evangelio. Hermanos queridos, defendamos el Evangelio a toda costa. Ustedes han sido buenos porque dejaron su iglesia antigua, y yo sé que invirtieron dinero y todo eso, pero hermanos, el Evangelio es más precioso. Sigamos en el Evangelio, continuemos en el Evangelio, que pronto vendrá Jesús y nos llevará por la eternidad. Pero ningún hermano judaizante se salvará. Eso sí, ningún hermano judaizante se salvará. El único medio para entrar al cielo es por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy el que entrare por esa puerta será. No los salteadores no se salvan, son aquellos que entran por la puerta, que es Cristo, la perla de gran precio, que nosotros nos salvamos. Dios te bendiga, amén.